Ahora, ¿ves? Primera Reyes nos dice que fue Dios el que rompió, el que dividió, el que sectorizó estos dos reinos. Fue Él que lo hizo. Y si quieres saber el motivo por el cual lo hizo, pues yo te dejo aquí el versículo. En Jeremías 3:8 está. No lo voy a poner para intentar avanzar más rápido en esto, pero ahí está el versículo si quieres saber por qué. ¿Por qué Dios hizo esta división? Tiene varios que ahora no voy a poder explicar el motivo, los por qué Dios, que hay varios, hay varios motivos por el cual Dios permitió que esto fuera así. Entonces, vamos a ver un versículo que está en el libro de Zacarías, que algunos pocos, no sé cuántos, algunos que lo leen, yo hasta, bueno, no voy a decir que siempre lo he sabido, porque todos siempre aprendemos, ¿no? Pero yo cuando leí este versículo, pues pasaba de largo porque no me decía nada, o sea, me quedaba igual sin entendimiento cuando lo leía, después de leerlo, ¿no? Entonces vemos que en este versículo, que está en el libro de Zacarías, dice, porque he tensado para mí a Judá. Fíjate cómo Dios está haciendo esta separación, cómo Dios hace esto que dijo que lo iba a romper el reino, lo iba a dividir y lo iba a poner en dos reinos, en dos naciones. Entonces dice, porque he tensado para mí a Judá como un arco, a Judá, al hermano mayor, como un arco, como ese arco. E hice a Efraín, a ese hermano menor, su flecha, una flecha, ¿sí? Y como toda flecha, porque aquí está hablando el Dios de Israel, Dios es el que está hablando, entonces, porque he tensado para mí, o sea, Dios está diciendo, fui yo el que tensé este arco, yo fui el que lo tensé, yo fui el que lo lancé, así como dijo en el versículo anterior, yo rompo el reino de Israel, soy yo el que hago estas cosas, Entonces, como toda flecha y todo arco necesitan un arquero para que sea lanzada la flecha necesita un arquero, y ese arquero fue Dios, ese arquero que lanzó a Efraín, ¿hacia dónde lo lanzó? Aquí lo vemos, el versículo continúa diciendo, ese mismo versículo, y despertaré a tus hijos, oh Sión, Sión es una alusión de Israel, hacia Israel, contra tus hijos, oh Grecia. Aquí dice, esta traducción dice así, otra traducción dice las naciones, en fin, pero entiendan que ahora voy a adelantar y ahora lo voy a explicar esto. Entonces, este Efraín fue lanzado como una flecha. Fue lanzado como una flecha. ¿Hacia dónde? Hacia las naciones. Hacia las naciones de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de todo linaje. Aquí está. ¿Sí? Aquí está. Fue lanzado este Efraín como una flecha. Entonces dice que este Efraín, nos dice Oseas, que cuando fue lanzado, se mezcló con los gentiles. Se mezcló, o sea, ellos, por eso ahora la mayoría no saben dónde está y se le conoce como la casa, como las ovejas perdidas, porque ellos al mezclarse, ellos perdieron su identidad, ellos ya se consideran de todas esas banderas, de todas esas nacionalidades que ahí vemos, de todas las naciones, entonces ellos se mezclaron y al mezclarse con los años, ellos perdieron su identidad. Ellos ahora, o nosotros ahora, nos vemos con rasgos físicos asiáticos, europeos, americanos, afroamericanos, en fin, ¿no? Entonces, externamente, porque nos hemos mezclado en lo externo, pero la semilla, la raíz, la simiente, no ha sido modificada, solo se ha modificado lo externo, ¿sí? Entonces, vemos cómo Dios en Génesis le dice a Abraham que él va a ser el padre de muchedumbre de gentiles. ¿Ves? Esta es una promesa que Dios hizo antes de que esto sucediera. O sea, esto fue en el Génesis. Esto fue en el Génesis. Que Dios habló acerca de esto. Sin embargo, cuando Dios divide el reino, ya esto es en el libro de los reyes, después de Salomón, cuando su hijo Roboam asume el reino, es que Dios divide, pero se había profetizado en el Génesis cómo Dios iba a hacer esto, cómo Dios iba a cumplir esta promesa a Abraham, cuando le dijo que él iba a ser el padre de muchedumbre de gentiles, ¿sí? Y en otras traducciones el tema de los sinónimos, en algunas traducciones se le dice gentiles, en otra traducción se le llama gente, el mismo versículo, en otra traducción se llama naciones, en función de cómo en la versión que lo leamos nos lo va a mostrar de una forma distinta, pero la palabra gente, la palabra gentil, es la palabra
hebrea Goy, Goy, que es como llaman los judíos todavía en la actualidad, todos los que no son judíos, y en parte es correcta ese término, porque tenemos que entender que, como he dicho antes, Efraín no es judío, Efraín es israelita, mas no es judío. Es como aquí donde yo vivo en España. Todos los que viven o los que nacen en España, en principio, son todos españoles, pero no todos, por ejemplo, yo que vivo en Cataluña, aunque son todos españoles, pero no todos los españoles son catalanes, no todos los españoles son catalanes, aunque todos los catalanes en principio, aunque muchos no se consideran a sí mismos como tal, pero en principio todos los catalanes son españoles, más no todos los españoles. No le podemos decir a un madrileño o a un gallego, le podemos decir catalán, porque estaríamos haciendo un uso incorrecto. Bueno, esto es lo mismo que sucede con Efraín. Le decimos a Efraín, le decimos Judá, le decimos hermano mayor. No. Si él pudiera hablar, si él nos pudiera decir, no, pero ¿qué me estás diciendo? Si yo no soy Judá, mi nombre no es Judá, mi nombre es Efraín, ¿por qué me llamas Judá? Yo tenía un amigo que trabajaba conmigo, que él vivió muchos años en Argentina y él es catalán. Y en Argentina me cuenta él que a todos los españoles que llegaban, que fueron muchísimos, le llamaban gallegos, independientemente de donde llegaran, andaluces, madrileños, catalanes, da igual. Para los argentinos, todos los españoles eran gallegos y a él no le gustaba, él se molestaba, pero bueno, se tenía que aguantar porque no podía luchar contra todo el mundo. Pero a él se molestaba porque le dijeran gallego, pues si yo soy catalán, no soy gallego, pero bueno, en fin. Pues esto mismo, yo creo que Efraín se molestaría si él pudiera hablar con nosotros y decirnos, pero sí, pero pues si yo no soy judío, yo soy israelita, sí, soy como un español, pero no soy catalán, no soy gallego, soy de Madrid, por decirlo de una manera, ¿sí? En fin. Entonces, también le dice Dios a Abraham, te haré fecundo. Esta palabra fecundo ya sabemos qué significa, ¿no? Va a ser se va a multiplicar mucho, va a tener mucha descendencia, ¿no? Dice, y de ti, dice en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán, dice, saldrán de ti. Esta palabra saldrán de ti saldrán reyes. Vemos aquí estas banderas, que ahora muchas de estas banderas anteriormente eran reinos, algunos todavía son reinos, el reino de Inglaterra, ¿no? El reino de Escocia, el reino de Holanda, y todavía, ¿no? Hay muchos reinos, reino de España, aunque ahora hay pocos, pero anteriormente todos eran reinos. Muchos reyes saldrán de ti, porque muchos de estos de Efraín, que fueron lanzados de estas naciones que se mezclaron en externo, pero en su naturaleza ellos seguían siendo esa semilla fecunda de Abraham, esa semilla, esa esperma, esa cera de Abraham, ¿sí? Dice, en tu simiente, en esta simiente que ya hemos dicho que es la palabra cera en hebreo, a referencia de Strong para los que la quieran buscar, H2233, póngala en Google, y es un sinónimo de la palabra semilla o esperma, en el griego, semen, y en el griego esperma. ¿Sí? En tu simiente serán benditas que todas las naciones, pero todas las naciones, sí, las que lleven la semilla de Abraham. Sí, no, cuando dice todas las naciones, es como el versículo que tanto se utiliza, ¿no? en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea, bueno, todo aquel que va a creer, ese versículo de Juan 3:16, son los que llevan la simiente, y esto no lo digo yo, esto lo dice la Escritura, son los que van a creer, ¿no? Entonces, al igual que aquí, todas las naciones serán benditas, no, porque luego vamos a ver cómo Dios, él mismo, a estas naciones que él marca a la izquierda, les llama malditos. Él mismo les dice malditos, apartados de mí, id al fuego eterno, malditos. Entonces, ese todo no es todo, ese todo está incorporando, está haciendo alusión a la simiente santa, a la simiente de Adán, que vino por medio de Adán. Aquí todo el mundo, algunos podrían pensar que todos venimos de Adán, y eso no es verdad. Para eso hay que entender lo que sucedió en el Génesis. Eso ya lo hablo yo bastante extendido en el libro, en el video de los 2 árboles del Edén, ¿sí? Pero en fin, serán benditas todas las naciones de la tierra, todos aquellos que llevan la semilla de Efraín, o en este caso, de Abraham por medio de Efraín, ¿sí? Y dice que, por esto dice Jesús cuando él vino, que él no ha sido enviado sino a esas ovejas perdidas, a esos, cuando él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar lo que se había perdido, que son esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces fíjate como dice el autor de Hebreo, dice, queda claro,
aunque para muchos no lo es, no está claro, queda claro que Jesús no vino, esta palabra no vino para ayudar a los ángeles. Dice que vino a todos los descendientes de Abraham, vino a ayudar a buscar a todos, a esa simiente santa que él lanzó como una flecha a las naciones, aunque no toda, porque una se quedó en su casa. Por eso vemos que cuando una flecha es lanzada, la que sale disparada, la que se va lejos, como ese hijo pródigo que se fue lejos, es la flecha la que se va, es Efraín. Sin embargo, el arco se queda en la mano del arquero, el arco no sale despedido, el arco se queda siempre en la mano del arquero, ¿sí? Y ese arco es Judá. Por eso el padre le dice a Judá: tú eres mi arco, porque tú siempre has estado conmigo, a ti yo no te lancé lejos, tú no te has ido lejos a apacentar cerdos. Esos cerdos, cuando fue lanzado Efraín a esas naciones paganas, porque alguna versión también dice Efraín se ha mezclado con los paganos, ese apacentar cerdos que habla la escritura en esa parábola tan distorsionada, los cerdos están significando, está haciendo un simbolismo, una alusión a la impureza, a la abominación, a la idolatría, ¿no? Porque cuando Efraín fue lanzado a las naciones, ellos fueron a apacentar cerdos. Dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué fue lanzado Efraín? Bueno, porque ellos cuando entraron en la tierra prometida, Dios les dijo que no hicieran conforme a las naciones que estaban allí, no hicieran conforme a esas naciones, que ellos pasaban a sus hijos por el fuego y hacían toda clase de idolatría. Pero sin embargo, cuando ellos entran, cuando Israel, las 12 tribus entran, pues ellos empiezan a ver esas naciones que tienen cantidad de dioses y cantidad de rituales, y ellos empiezan a codiciar y en fin, y con el tiempo se contaminan con todas esas abominaciones, ¿no? Entonces Dios les manda profetas, pero ellos no hacen caso, hasta que, bueno, Dios finalmente le dice, en este caso Efraín dice, bueno, tú quieres ir a apacentar cerdos, o sea, tú quieres seguir como estas naciones, bueno, pues yo te voy a lanzar, o te voy a dejar, te voy a soltar, así como Romanos capítulo 1 dice, ¿no? Los soltó, ¿no? Los tenía en su mano, así como a Judá los tenía en su mano, pero dice, bueno, tú te estás revolviendo porque tú dices, yo quiero mi herencia, yo quiero lo mío. Bueno, como ese hijo pródigo, repárteme mis bienes, déjame hacer eso. No quiero hacer más cumplir con estas leyes que me oprimen, que me dicen que no puedo hacer esto. Déjame vivir como las demás naciones. Entonces Dios lo suelta. Dice, bueno, vete a apacentar cerdos, que es lo que ha estado haciendo Efraín con los gentiles durante tantos años, hasta que vuelve en sí y regresa y recuerda que tiene un padre, y entonces regresa. Bueno, esa es la historia verdadera y los nombres de estos tres protagonistas que hay en esta narración. Y fíjate que después de lanzarlo a las naciones, como el mismo Dios dice en el libro de Isaías, y diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Él los lanzó, pero él prometió, él profetizó. Hay muchísimas profecías en la Escritura donde Dios dice, yo los he lanzado, pero yo los voy a volver a recoger. Yo los he dividido, pero yo los voy a volver a unir, los voy a volver a juntar en dos. Ahora son dos, pero luego van a ser uno, y van a tener un solo rey, y van a tener un solo Dios, y van a tener un solo pastor, y él los guiará. En fin, después que es lanzado, en el mismo momento que Efraín es lanzado, en ese mismo momento se le hace la promesa de decirle, así como en el Edén, en el mismo momento que ellos pecaron, en el mismo momento que ellos desobedecieron a Dios, Dios hace la promesa de la redención, Génesis 3:15, de que vendría quien aplastaría la cabeza de aquel que los hizo caer. En el mismo instante que ellos pecaron, Dios les da la promesa, sí, ustedes ahora han caído, pero yo volveré a levantar ese tabernáculo caído de David, hablando acerca de Jesús y hablando acerca de ese momento, porque Jesús es la raíz del linaje de David. En fin.